Dios los bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, en esta hora. Mientras tú y yo estamos en esta tierra, siempre, siempre va a haber oposición, siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber en diferentes tiempos de la vida, va a haber vientos contrarios. Pero en el libro de Mateo capítulo 14, en el verso 22, relata en un acontecimiento que pasó con este hombre de Dios. Y dice así en el verso 22, y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco. O sea, Dios siempre tiene su propósito, tiene su plan. Y dice aquí que Jesús hizo a sus discípulos entrar ¿en dónde? En un barco y ir delante de él a la otra parte del lago. O sea, que ellos fueran y que el Señor no iba a ir ahí, sino ellos iban a ir a adelantar, ¿verdad? Y entonces dice el Señor, entre tanto que él despedía a la gente, o sea, mientras él estaba despidiendo, ¿verdad? Ustedes vayan, entren en el barco y espérenme hasta el otro lado del lago. Y entonces dice aquí en el verso 23 que despedía a las gentes, subió al monte apartado, o sea, el Señor, mientras los discípulos entraron en el barco, se fueron, o sea, en el agua, sobre el agua y entonces con el barco, y entonces el Señor, Él no se fue o no entró en el barco con ellos, sino Él se fue a orar. Se fue en un monte apartado para orar. Y como fue la tarde del día, estaba ahí solo, o sea, el Señor estaba ahí solo, o sea, las gentes o sea, Él lo despidió y los discípulos los mandó que fueran adelantándose, pero en el barco. Y el Señor estaba ahí solo orar, ¿verdad? Si tú eres uno de los que le gusta orar solo, o sea, pues estás siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces dice el verso 24, y ya el barco estaba en medio del mar, de la mar, o sea, el barco ya tenían horas que el barco, o sea, los discípulos ya estaban en medio del mar. Pero dice aquí en la palabra que viene enseguida, dice, estaban siendo ¿qué? Atormentados de las olas porque el viento era contrario. O sea, ellos iban, su destino era llegar hasta la otra orilla, pero mientras ellos iban el camino, o sea, dice aquí que fueron atormentados de las olas y de el viento era contrario. Así también nosotros, siempre mientras tú y yo vamos a vivir en este mundo, siempre va a haber oposición. Siempre en diferentes tiempos, en diferentes tiempos de la vida, va a haber tiempo contrario, o sea, viento contrario. Va a haber y entonces dice aquí en el verso 25, pero, o sea, mientras ellos iban y cada vez el ola del mar se levantaba y el viento estaba fuerte. Pero el Señor no apareció ahí luego, sino que dice aquí que más a la cuarta vela de la noche. O sea, el Señor apareció ya no como las 9 o las 10, sino ya como ya estaba oscuro, ya estaba
ya era a la cuarta vela. Ya el tiempo ya llevaban, mientras los discípulos, ¿verdad? Pues ellos estaban desesperados sacando el agua y pues pensando ellos morir, ¿verdad? Pues tal vez ya no vamos a salir de esto, ya no vamos a salvar de esto. Y entonces dice aquí que mientras ellos estaban atormentados porque el viento era contrario y las olas los atormentaban. Y entonces ya, o sea, en otras palabras, ya perdieron la fe. Ya perdieron de fe, ¿verdad? De vivir, ya perdieron la fe de salir a otra orilla. Y entonces dice aquí dice el verso 25, mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos, pero andando sobre el agua, o sea, sobre el mar. El Señor andando ahí. Y entonces dice el verso 26, y los discípulos viendo andar sobre el mar, ¿qué pasó? Se turbaron diciendo, fantasma es. O sea, cuando vieron, ¿verdad? Un hombre que venía caminando sobre el mar, venía hacia ellos y entonces se turbaron. Y luego dice que es un fantasma. Y dieron voces de miedo, dice aquí. Amén. Y entonces, pero dice el verso 27, mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy. O sea, ¿por qué el Señor les dijo, confiad? Porque ya perdieron la confianza, ya perdieron la fe, ya perdieron, o sea, dijeron, hasta aquí hemos llegado. Yo creo que no vamos a salir de esto. Y eso es precisamente tú y yo en diferentes. Yo me acuerdo cada momento, cuántas veces he llegado en un momento, parece que ya no hay salida. Ya no hay salida, ya no sé si ir para el norte o al sur o a este o oeste. O sea, no hay salida. Pero siempre Dios hay una salida en Él. Siempre. Pero, y así, cuando estos hombres que estaban en el mar perdieron la esperanza, perdieron la fe, y entonces el Señor aparece y entonces les dice, diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo, le dice. Y muchas de las veces, ¿verdad? Pues en el medio de turbulencia, en medio de oscuridad, en medio de nuestra... Y entonces a veces nos viene una voz que dice, no pierdas la fe. Aquí estoy. Vas a salir adelante. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? Dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, si tú eres Señor, si tú eres el que viene, o sea, si tú eres el que me llama, haz que yo camine, o sea, llegue hasta ti. ¿Verdad? Y entonces dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces el verso 29, él dijo, ven. Descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, él sí pudo caminar sobre las aguas, ¿verdad? O sea, el Señor le dijo, ven. Y entonces, pues voy a caminar, pero en tu palabra. Pero dice el verso 30, mas ¿viendo qué? ¿Qué estaba viendo Pedro? Mas viento el viento, dice, fuerte. O sea, el Señor, en este momento, o sea, Pedro perdió, o sea, el enfoque, perdió la mirada, perdió su mirada hacia el Señor. Y él empezó a mirar, ¿qué? El viento. Él empezó a mirar, ¿cuáles? Las olas.
venían. Y entonces, él, lugar de mirar hacia el Señor, mirar de poner su mirada, su fe, de seguir adelante, empezó a mirar las olas, el viento, todo lo que estaba aconteciendo alrededor. Y entonces dice aquí, ¿qué dice? En el verso 30, mas viendo el viento y fuerte, tuvo miedo, comenzó a ¿qué? A hundirse. Y es precisamente hasta hoy en día cuando nosotros miramos las cosas, dejamos de poner nuestra fe en el Señor, dejamos de poner nuestra vista hacia el Señor. ¿Y qué es lo que hacemos? Ponemos más atención las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces nos empezamos a ¿qué? No a caminar, seguir adelante, sino empezamos a hundir como Pedro. ¿Ya? Y entonces dice el verso el 30 que más viento, el viento fuerte, tuvo miedo y comenzóle a hundir. Dio voces diciendo, Señor, sálvame, dijo Pedro. O sea, cuando él empezó a hundirse, ¿por qué? Porque volteó su vista hacia las olas, hacia los vientos. Y entonces empezó a hundirse. Y dice, hasta que él volvió su mirada al Señor y le dice, Señor, sálvame, sálvame, le dijo. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Y eso, estas cosas que sucedió a Pedro, es muy humano. Y en nosotros muchas las veces empezamos a caminar y vamos bien. Y así como Pedro iba bien, caminando sobre las aguas, sobre las olas. Pero ¿qué pasó? Él perdió el enfoque y empezó a hundirse. Y entonces nosotros necesitamos poner nuestra mirada hacia el Señor, poner nuestra fe en Él, poner nuestra esperanza en Él, no perder el enfoque. Yo sé que en la vida, pues, entonces pensamos, ¿verdad? Miramos las cosas y perdemos el enfoque hacia el Señor. Y entonces, ¿y qué es lo que pasa? Nos empezamos, ¿qué? Entristecerse, a entrar en un pánico y nos estamos hundiendo. Y entonces, hasta que levantamos nuestra voz, nuestra mirada hacia el Señor, Señor, ¿por qué me estoy dejando que esto me está consumiendo? ¿Por qué me estoy dejando que esto me está hundiendo? Señor, y entonces empezamos a orar y el Señor nos da nuevas fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Y entonces dice aquí que el verso 31, y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como ellos entraron en el barco, cesóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, que el Señor nos ayude, mis más hermanos, que el Señor te ayude a ti, a mí. Cualquier cosa nos agobia, ya sea deuda, ya sea falta de trabajo, ya sea nuestros hijos, ya sea cualquier cosa puede agobiarnos, puede atormentarnos, pero no hay que perder la fe, sino confiar en el Señor. Y el Señor nos sigue diciendo, no temas, yo soy, confiar en mí, dice el Señor, ¿verdad? Pero muchas las veces, como humanos, no actuamos conforme lo que Dios espera de nosotros, sino actuamos conforme nuestra humanidad y no nos ayuda para nada. Pero que Dios nos ayude, mis hermanos, será que en medio de oscuridad
no perdamos la fe, sino poner nuestra confianza en nuestro Señor, porque Él sí tiene cuidado de nosotros. Muchas las veces el Señor permite, así como aquí, el Señor permitió que ellos fueran solos por un instante, hasta que ellos, en el medio del mar, en el medio de oscuridad, entonces el Señor aparece ahí. ¿Para qué? Para salvarlos, para ayudarlos. Amén. Así es que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude. Sigamos adelante, orando unos por los otros. Y yo sé que como humanos batallamos y vamos a batallar, pero no hay que perder la fe, sino pedir siempre la ayuda a nuestro Dios y decir, ¿verdad? Pues el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor de los ejércitos, ¿verdad? Así es que vamos a orar unos por los otros y seguir adelante. Vamos a orar por nosotros, para que no perdamos la confianza, para que no perdamos la fe, para que no perdamos, sino en la vida llega momentos de la tormenta, pero eso no es para siempre, sino es por un momento. Amén. Así es que vamos a orar, ¿verdad? Pues aquí tengo algunas peticiones anotadas aquí, pero vamos a orar por sus peticiones, mis amados hermanos, y así vamos a orar unos por los otros. Amén.